Creo que si no hubiera hablado tanto, en su agitación, el canadiense los habría exterminado a todos, pero se limitó a derribar una docena de estos curiosos marsupiales que forman el primer orden de los mamíferos aplacentarios, como nos diría Conseil, eran de pequeña talla, una especie de los canguros conejo, que se alojan habitualmente en los troncos huecos de los árboles, y que están dotados de una gran rapidez de desplazamiento. Pero si eran pequeños, su carne era muy estimable. Estábamos muy satisfechos del resultado de la caza. El alegre Ned se proponía regresar al día siguiente a esta isla encantada, a la que quería despoblar de todos sus cuadrúpedos comestibles. Pero esto era no contar con lo que iba a sobrevenir. A las 6 de la tarde, nos hallábamos de regreso en la playa. Nuestra canoa estaba varada en su lugar habitual. El Nautilus emergía de las olas, como un largo escollo, a 2 millas de la costa. Sin más tardanza, Ned Land se ocupó de la cena, con su acreditada pericia. Las chuletas de Barioutango, puestas sobre las ascuas, perfumaron deliciosamente el aire. Pero me doy cuenta de que estoy pareciéndome al canadiense. Heme aquí en éxtasis ante una parrillada de cerdo fresco. Espero que se me perdone, como yo se lo he perdonado a Ned Land y por los mismos motivos. La cena fue excelente. 2 palomas torcaces completaron la extraordinaria minuta. La fécula de sagú, el pan del artocarpo, unos cuantos mangos, media docena de ananas y un poco de licor fermentado de nueces de coco nos alegraron el ánimo, hasta el punto de que las ideas de mis compañeros, así me lo pareció, llegaron a perder algo de su solidez habitual. ¿Y si no regresáramos esta noche al Nautilus?, dijo Conseil, ¿y si no volviéramos nunca más, añadió Ned Land. Apenas había acabado de formular su proposición el arponero cuando cayó una piedra a nuestros pies. 22. El rayo del capitán Nemo. Miramos hacia el bosque, sin levantarnos. Mi mano se había detenido en su movimiento hacia la boca, mientras la de Ned Land acababa el suyo. Una piedra no cae del cielo, dijo Conseil, a menos que sea un aerolito. Una segunda piedra, perfectamente redondeada, que arrancó de la mano de Conseil un sabroso muslo de paloma, dio aún más peso a la observación que acababa de proferir. Nos incorporamos los tres, y tomando nuestros fusiles, nos dispusimos a repeler todo ataque. ¿Son monos, preguntó Ned Land. Casi, respondió Conseil. Son salvajes. A la canoa, dije, a la vez que me dirigía a la orilla. Conveniente, en efecto, era batirse en retirada, pues una veintena de indígenas, armados de arcos y hondas, había hecho su aparición al lado de unos matorrales que a unos 100 pasos apenas, ocultaban el horizonte a nuestra derecha. La canoa se hallaba a unas 10 toesas de nosotros. Los salvajes se aproximaron, sin correr pero prodigándonos las demostraciones más hostiles, bajo la forma de una lluvia de piedras y de flechas. Ned Land no se había resignado a abandonar sus provisiones, y pese a la inminencia del peligro, no emprendió la huida sin antes coger su cerdo y sus canguros. Apenas tardamos 2 minutos en llegar a la canoa, cargarla con nuestras armas y provisiones, botarla al mar y coger los remos, fue asunto de un instante. No nos habíamos distanciado, todavía, ni 2 cables, cuando los salvajes, aullando y gesticulando, se metieron en el agua hasta la cintura. Esperando que su aparición atrajera a la plataforma del Nautilus algunos hombres, miré hacia él, pero el enorme aparato parecía estar deshabitado. 20 minutos más tarde subíamos a bordo. Las escotillas estaban abiertas. Tras amarrar la canoa, entramos en el Nautilus. Descendí al salón, del que se escapaban algunos acordes. El capitán Nemo estaba allí, tocando el órgano y sumido en un éxtasis musical. Capitán, ¿no me oyó? Capitán, dije de nuevo, tocándole el hombro. Se estremeció, y se volvió hacia mí. Ah, ¿es usted señor profesor? ¿Qué tal su cacería? ¿Ha herborizado con éxito? Sí, capitán, pero, desgraciadamente, hemos atraído una tropa de bípedos cuya vecindad me parece inquietante. ¿Qué clase de bípedos? Salvajes, dijo el capitán Nemo, en un tono un poco irónico. ¿Y le asombra, señor profesor, haber encontrado salvajes al poner pie en tierra? ¿Y dónde no hay salvajes? ¿Y estos que usted llama salvajes son peores que los otros? Pero capitán, yo los he encontrado en todas partes. Pues bien, respondí, si no quiere recibirlos a bordo del Nautilus, hará bien en tomar algunas precauciones. Tranquilícese, señor profesor, no hay por qué preocuparse. Pero estos indígenas son muy numerosos. ¿Cuántos ha contado? Tal vez un centenar. Señor Aronnax, respondió el capitán Nemo, cuyos dedos se habían posado nuevamente sobre el teclado del órgano. Aunque todos los indígenas de la Papuasia se reunieran en esta playa, nada tendría que temer de sus ataques al Nautilus. Los dedos del capitán corrieron de nuevo por el teclado del instrumento, y observé que solo golpeaba las teclas negras, lo que daba a sus melodías un color típicamente escocés. Pronto olvidó mi presencia, y se sumió en una ensoñación que no traté de disipar. Subí a la plataforma. Había sobrevenido de golpe la noche, pues a tan baja latitud, el sol se pone rápidamente, sin crepúsculo. Se veía ya muy confusamente el perfil de la isla Gevoroar, pero las numerosas fogatas que iluminaban la playa mostraban que los indígenas no pensaban abandonarla. Permanecí así, solo,
Durante varias horas pensaba en aquellos indígenas, ya sin temor, ganado por la imperturbable confianza del capitán. Les olvidé pronto, para admirar los esplendores de la noche tropical. Siguiendo a las estrellas zodiacales, mi pensamiento voló a Francia, que habría de ser iluminada por aquellas dentro de unas horas. La luna resplandecía en medio de las constelaciones del cenit. Entonces pensé que el fiel y complaciente satélite habría de volver a este mismo lugar 2 días después, para levantar las aguas y arrancar al Nautilus de su lecho de coral. Hacia medianoche, viendo que todo estaba tranquilo, tanto en el mar como en la orilla, bajé a mi camarote, y me dormí apaciblemente. Transcurrió la noche sin novedad. La sola vista del monstruo encallado en la bahía debía atemorizar a los papúes, pues las escotillas que habían permanecido abiertas les ofrecían un fácil acceso a su interior. El 8 de enero, a las 6 de la mañana, subí a la plataforma. A través de las brumas matinales, que iban disipándose, la isla mostró sus playas primero y sus cimas después. Los indígenas continuaban allí, más numerosos que en la víspera, tal vez eran 500 o 600. Aprovechándose de la marea baja, algunos habían avanzado sobre las crestas de los arrecifes hasta menos de 2 cables del Nautilus. Los distinguía fácilmente. Eran verdaderos papúes, de atlética estatura, hombres de espléndida raza, tenían una frente ancha y alta, la nariz gruesa, pero no achatada, y los dientes muy blancos. El color rojo con que teñían su cabellera lanosa contrastaba con sus cuerpos negros y relucientes como los de los nubios. De los lóbulos de sus orejas, cortadas y dilatadas, pendían huesos ensartados. Iban casi todos desnudos. Entre ellos vi a algunas mujeres, vestidas desde las caderas hasta las rodillas con una verdadera crinolina de hierbas sostenida por un cinturón vegetal. Algunos jefes se adornaban el cuello con collares de cuentas de vidrio rojas y blancas. Casi todos estaban armados de arcos, flechas y escudos, y llevaban a la espalda una especie de red con las piedras redondeadas que con tanta destreza lanzan con sus ondas. Uno de los jefes examinaba atentamente y desde muy cerca al Nautilus. Debía de ser un mado, de alto rango, pues se arropaba con un tejido de hojas de banano, dentado en sus bordes y teñido con colores muy vivos. Fácilmente hubiera podido abatir al indígena, por la escasa distancia a que se hallaba, pero pensé que más valía esperar demostraciones de hostilidad por su parte. Entre europeos y salvajes, conviene que sean aquellos los que repliquen y no ataquen. Mientras duró la marea baja, los indígenas merodearon por las cercanías de Nautilus, sin mostrarse excesivamente ruidosos. Les oí repetir frecuentemente la palabra Assai, y por sus gestos, comprendí que me invitaban a ir a tierra firme, invitación que creí deber declinar. Aquel día, no se movió la canoa, con gran pesar de Ned Land que no pudo completar sus provisiones. El hábil canadiense empleó su tiempo en la preparación de las carnes y las féculas que había llevado de la isla Geboroar. Cuando, hacia las 11 de la mañana, las crestas de los arrecifes comenzaron a desaparecer bajo las aguas de la marea ascendente, los salvajes volvieron a la playa, en la que su número iba acrecentándose. Probablemente estaban viniendo de las islas vecinas o de la Papuasia propiamente dicha, pero hasta entonces no había visto yo ni una sola piragua. No teniendo nada mejor que hacer, se me ocurrió dragar aquellas aguas, cuya limpidez dejaba ver con profusión conchas, zoófitos y plantas pelágicas. Era, además, el último día que el Nautilus debía permanecer en aquellos parajes, si es que conseguía salir a flote con la alta marea del día siguiente, como esperaba el capitán Nemo. Llamé, pues, a Conseil, quien me trajo una draga ligera, muy parecida a las usadas para pescar ostras. ¿Y esos salvajes, me preguntó Conseil, no me parecen muy feroces? No, pues, sin embargo, son antropófagos, muchacho. ¿Se puede ser antropófago y buena persona?, respondió Conseil. ¿Cómo se puede ser glotón y honrado? Lo uno no excluye lo otro. Bien, Conseil, te concedo que son honrados antropófagos, y que devoran honradamente a sus prisioneros. Sin embargo, como no me apetece nada ser devorado, ni tan siquiera honradamente, prefiero mantenerme alerta, ya que el comandante del Nautilus no parece tomar ninguna precaución. Y ahora, a trabajar. Durante 2 horas pescamos activamente, pero sin coger ninguna pieza rara. La draga se llenaba de orejas marinas, de arpas, de melanias, y muy en particular de algunos de los más bellos martillos que había visto yo hasta ese día. Cogimos también algunas oloturias, ostras perlíferas y una docena de pequeñas tortugas que reservamos para la despensa de a bordo. Pero en el momento en que menos me lo esperaba, puse la mano sobre una maravilla, o por mejor decir, sobre una deformidad natural muy difícil de hallar. Acababa Conseil de dar un golpe de draga y de elevar su aparato cargado de diversas conchas bastante ordinarias, cuando, de repente, me vio hundir el brazo en la red, retirar de ella una concha, y lanzar un grito de conquiliólogo, es decir, el grito más estridente que pueda producir la garganta humana. ¿Qué le ocurre al señor preguntó Conseil, muy sorprendido. ¿Le ha mordido algo? No, muchacho, aunque si hubiera dado con gusto un dedo por mi descubrimiento. ¿Qué descubrimiento? Esta concha,
le dije mostrándole el objeto de mi entusiasmo. Pero si no es más que una simple oliva porfiria. Género oliva, orden de los pectinibranquios, clase de los gasterópodos, familia de los moluscos. Sí, Conseil, pero en vez de estar enrollada de derecha a izquierda, lo está de izquierda a derecha. Es posible. Sí, muchacho, es una concha senestrógira. Una concha senestrógira. Repitió Conseil, palpitándole el corazón. Mira su espira. Ah, ¿puede creerme el señor, si le digo que en toda mi vida he sentido una emoción parecida? Dijo Conseil, a la vez que tomaba la preciosa concha con una mano temblorosa. Y era para estar emocionado. Sabido es, en efecto, y así lo han señalado los naturalistas, que la tendencia diestra es una ley de la naturaleza. Los astros y sus satélites efectúan sus movimientos de traslación y de rotación de derecha a izquierda. El hombre se sirve mucho más a menudo de su mano derecha que de la izquierda, y consecuentemente, sus instrumentos y sus aparatos, escaleras, cerraduras, resortes de los relojes, etc., están concebidos para el uso de la mano derecha. La naturaleza ha seguido generalmente esta ley para el enrollamiento de sus conchas. Todas lo hacen a la derecha, y cuando, por azar, sus espiras lo hacen al contrario, los aficionados las pagan a precio de oro. Nos hallábamos absortos Conseil y yo, en la contemplación de nuestro tesoro, con el que esperaba enriquecer el museo, cuando una maldita piedra, lanzada por un indígena, rompió el precioso objeto en la mano de Conseil. Mientras yo lanzaba un grito de desesperación, Conseil se precipitó hacia su fusil, y apuntó con él a un salvaje que agitaba su honda a unos 10 metros de nosotros. Quise impedirle que disparara, pero no pude y su tiro destrozó el brazalete de amuletos que pendía del brazo del indígena. Conseil, grité. Conseil, ¿y qué? ¿No ve el señor que ha sido el caníbal, el que ha comenzado el ataque? Una concha, ¿no vale la vida de un hombre? Le dije. Ah, el miserable. Exclamó Conseil, hubiera preferido que me hubiera roto el hombro. Conseil era sincero al hablar así, pero yo no compartía su opinión. La situación había cambiado desde hacía algunos instantes, sin que nos hubiéramos dado cuenta. Una veintena de piraguas se hallaban ahora cerca del Nautilus. Las piraguas, largas y estrechas, bien concebidas para la marcha, se equilibraban por medio de un doble balancín de bambú que flotaba en la superficie del agua. Los remeros, semidesnudos, las manejaban con habilidad, y yo los veía avanzar no sin inquietud. Era evidente que los indígenas habían tenido ya relación con los europeos y que conocían sus navíos. Pero ¿qué podían pensar de aquel largo cilindro de acero inmovilizado en la bahía, sin mástiles ni chimenea? Nada bueno, a juzgar por la respetuosa distancia en que se habían mantenido hasta entonces. Sin embargo, su inmovilidad debía haberles inspirado un poco de confianza, y trataban de familiarizarse con él. Y era precisamente eso lo que convenía evitar. Nuestras armas, carentes de detonación, no eran las más adecuadas para espantar a los indígenas, a los que solo inspiran respeto, las que causan estruendo. Sin el estrépito del trueno, el rayo no espantaría a los hombres, pese a que el peligro esté en el relámpago y no en el ruido. En aquel momento, ya muy próximas las piraguas al Nautilus, una lluvia de flechas se abatió sobre él. Diantre, está granizando, y quizás sea un granizo envenenado, dijo Conseil. Hay que avisar al capitán Nemo, dije, y me introduje por la escotilla. Descendí al salón. No había nadie, y me arriesgué a llamar a la puerta del camarote del capitán. Pase. Entré, y hallé al capitán Nemo sumergido en un mar de cálculos, entre los que abundaban las X, y otros signos algebraicos. ¿Le molesto, le dije, por cortesía. Sí, señor Aronnax, pero supongo que tiene usted serias razones para venir a verme. No, muy serias. Las piraguas de los indígenas nos tienen rodeados, y dentro de unos minutos nos veremos asaltados por varios centenares de salvajes. Dijo el capitán Nemo, con la mayor calma. ¿Han venido con sus piraguas? Sí, señor. Pues bien, basta con cerrar las escotillas. Precisamente, y es lo que venía a decirle. Nada más fácil, dijo el capitán Nemo, al tiempo que, pulsando un timbre eléctrico, transmitía una orden a la tripulación. Ya está, me dijo tras algunos instantes. La canoa está en su sitio y las escotillas cerradas. Supongo que no temerá usted que sus señores destruyan unas murallas contra las que nada pudieron los obuses de su fragata. No, capitán, pero subsiste aún un peligro. ¿Cuál? Mañana, a la misma hora, habrá que reabrir las escotillas para renovar el aire del Nautilus. Así es, puesto que nuestro navío respira como los cetáceos. Pues bien, si en ese momento los papúes ocupan la plataforma, no veo cómo podremos impedirles la entrada. Así que supone usted que van a subir a bordo. Estoy seguro. Pues bien, que suban. No veo ninguna razón para impedírselo. En el fondo, estos papúes son unos pobres diablos, y no quiero que mi visita a la isla Gevoroar cueste la vida a uno solo de estos desgraciados. Me disponía a retirarme, pero el capitán Nemo me retuvo, y me invitó a sentarme a su lado. Me interrogó con interés acerca de nuestras excursiones y la caza,
y pareció no comprender la necesidad de carne tan apasionadamente sentida por el arponero. Luego la conversación se orientó hacia otros temas, y sin ser más comunicativo, el capitán Nemo se mostró más amable. Entre otras cosas, tocamos el tema de la situación del Nautilus, encallado precisamente en el mismo estrecho en que Dumont d'Urville estuvo a punto de perder sus barcos. Y a propósito de Dumont d'Urville, me dijo el capitán Nemo, fue uno de sus más grandes marinos, uno de sus más inteligentes navegantes. Para ustedes, los franceses, Dumont d'Urville es como el capitán Cook para los ingleses. Qué infortunio el de ese hombre sabio, haber desafiado a los bancos de hielo del Polo Sur, a los arrecifes de Oceanía, y a los caníbales del Pacífico, para acabar muriendo miserablemente en un tren. Si a ese hombre enérgico le fue dado pensar durante los últimos segundos de su existencia, ¿se imagina usted cuáles serían sus pensamientos? Al hablar así, el capitán Nemo parecía emocionado, y yo inscribí ese gesto en su activo. Luego, mapa en mano, pasamos revista a los trabajos del navegante francés, sus viajes de circunnavegación, su doble tentativa del Polo Sur, que le valió el descubrimiento de las tierras de Adelia y Luis Felipe, y por último, sus mapas hidrográficos de las principales islas de Oceanía. Lo que en la superficie de los mares hizo su Dumont d'Urville, me dijo el capitán Nemo, lo he hecho yo, en el interior del océano, y más completa y más fácilmente que él. El Astrolabe y la Celee, incesantemente zarandeados por los huracanes, no podían competir con el Nautilus, tranquilo, gabinete de trabajo y verdaderamente sedentario en medio de las aguas. Y, sin embargo, capitán, hay un punto común entre las corbetas de Dumont d'Urville y el Nautilus. ¿Cuál? El de que el Nautilus haya encallado como ellas. El Nautilus no ha encallado, me respondió fríamente el capitán Nemo. El Nautilus está hecho para reposar en el lecho de los mares, y yo no tendré que emprender las penosas maniobras que hubo de hacer Dumont d'Urville para sacar a flote sus barcos. El Astrolabe y la Celee estuvieron a punto de perderse, pero mi Nautilus no corre ningún peligro. Mañana, en el día y a la hora señalados, la marea lo elevará suavemente y reemprenderá su navegación a través de los mares. Capitán, yo no pongo en duda. Mañana, añadió el capitán Nemo, levantándose, a las 2:40 de la tarde, el Nautilus estará a flote y abandonará, sin avería alguna, el estrecho de Torres. El capitán Nemo se inclinó ligeramente, en señal de despedida. Salí, y volví a mi camarote, donde hallé a Conseil, que deseaba conocer el resultado de mi conversación con el capitán. Cuando le dije que su Nautilus estaba amenazado por los naturales de la Papuasia, me respondió muy irónicamente, así, pues, ten confianza en él, y vete a dormir tranquilamente. El señor no necesita de mis servicios. No. ¿Qué está haciendo Ned Land? El señor me excusará, pero el amigo Ned está haciendo un paté de canguro que va a ser una maravilla. Me acosté, y dormí bastante mal. Oía el ruido que hacían los salvajes al pisotear la plataforma y sus gritos estridentes. Pasó así la noche, sin que la tripulación cambiara en lo más mínimo su comportamiento habitual. La presencia de los caníbales les inquietaba tanto como a los soldados del fuerte el paso de las hormigas por sus empalizadas. Me levanté a las 6 de la mañana. No se habían abierto las escotillas para renovar el aire, pero hicieron funcionar los depósitos para suministrar algunos metros cúbicos de oxígeno a la atmósfera enrarecida del Nautilus. Estuve trabajando en mi camarote hasta mediodía, sin ver ni un solo instante al capitán Nemo. No parecía efectuarse ninguna maniobra de partida a bordo. Esperé aún durante algún tiempo y luego fui al salón. El reloj de pared indicaba las 2:30. Dentro de 10 minutos la marea debía alcanzar su máxima altura, y, si el capitán Nemo no había hecho una promesa temeraria, el Nautilus quedaría liberado. Si así no ocurría, podrían pasar meses antes de salir de su lecho de coral, pero no tardé en sentir los estremecimientos precursores que agitaron el casco del buque. Luego se oyeron rechinar los flancos del mismo contra las asperezas calcáreas del arrecife. A las 2:35, el capitán Nemo apareció en el salón. Vamos a zarpar, dijo. Exclamé. He dado orden de abrir las escotillas. ¿Y los papúas? Los papúas, dijo el capitán Nemo, alzándose de hombros. No teme que penetren en el Nautilus. ¿Cómo podrían hacerlo? Entrando por las escotillas. Señor Aronnax, no se entra así como así por las escotillas del Nautilus, incluso cuando están abiertas. Le miré. ¿No lo comprende? No es así. En efecto. Bien, pues venga y véalo. Me dirigí hacia la escalera central, al pie de la cual se hallaban Ned Land y Conseil, muy intrigados, contemplando cómo algunos hombres de la tripulación abrían las escotillas. Afuera, sonaban gritos de rabia y espantosas vociferaciones. Se corrieron los portalones del exterior. 20 figuras horribles aparecieron a nuestra vista. Pero el primero de los indígenas que tocó el pasamano de la escalera, rechazado hacia atrás por no sé qué fuerza invisible, huyó dando espantosos alaridos y saltos tremendos. 10 de sus compañeros le sucedieron, y los 10 corrieron la misma suerte. Conseil estaba fascinado. Ned Land, llevado de sus violentos instintos, se lanzó a la escalera. Pero nada más tocar el pasamano,
fue derribado a su vez. Mil diantres. Bramo. Me ha golpeado un rayo. Su grito me lo explicó todo. No era un pasamano, sino un cable metálico cargado de electricidad. Quienquiera que lo tocara, sufría una formidable sacudida, que podría ser mortal si el capitán Nemo hubiera lanzado a ese conductor toda la electricidad de sus aparatos. Podía decirse realmente que entre sus asaltantes y él había tendido una barrera eléctrica que nadie podía franquear impunemente. Los papúas se habían retirado enloquecidos por el terror. Nosotros, venciendo a duras penas la risa, consolábamos y friccionábamos al desdichado Ned Land, que juraba como un poseso. En aquel momento, el Nautilus, elevado por las aguas, abandonaba su lecho de coral en el minuto exacto que había fijado el capitán. Su hélice batió el agua con una majestuosa lentitud. Su velocidad aumentó poco a poco. Navegando en superficie, abandonó sano y salvo los peligrosos pasos del estrecho de Torres. 23. Aegris Omnia. Al día siguiente, 10 de enero, el Nautilus continuó su marcha entre dos aguas, pero con una velocidad extraordinaria, que no estimé en menos de 35 millas por hora. Era tal la rapidez de su hélice, que no podía yo ni seguir sus vueltas, ni contarlas, al pensar que ese maravilloso agente eléctrico, además de dar al Nautilus movimiento, luz y calor, lo protegía de todo ataque exterior y lo transformaba en un arca santa que ningún profanador podía tocar sin ser fulminado. Mi admiración no conocía límites, y del aparato se remontaba al ingeniero que lo había creado. Marchábamos directamente hacia el oeste, y el 11 de enero pasamos antes el cabo Bessel, situado a 1350 de longitud y 100 de latitud norte, que forma la punta oriental del Golfo de Carpentaria. Los arrecifes eran todavía numerosos, pero ya más dispersos, y estaban indicados en el mapa con una extremada precisión. El Nautilus evitó con facilidad los rompientes de Money, a babor, y los arrecifes Victoria, a estribor, situados a 1300 de longitud sobre el paralelo 10, que seguíamos rigurosamente. El 13 de enero, llegados al mar de Timor, pasamos cerca de la isla de este nombre, a 1220 de longitud. La isla, cuya superficie es de 1625 leguas cuadradas, está gobernada por rajas. Dichos príncipes dicen ser hijos de cocodrilos, es decir, tener el más alto origen a que puede aspirar un ser humano. Sus escamosos antepasados abundan en los ríos de la isla y son objeto de una particular veneración. Se les protege, se les mima, se les adula, se les alimenta, se les ofrecen jóvenes muchachas en ofrenda. Pobre del extranjero que ose poner la mano sobre estos sagrados saurios. Pero el Nautilus no tuvo nada que ver con tan feos animales. Timor solo fue visible un instante, a mediodía, cuando el segundo fijó la posición. Asimismo, solo pude entrever la pequeña isla Rotti, que forma parte del grupo, y cuyas mujeres tienen adquirida en los mercados malayos una sólida reputación de belleza. A partir de ese punto, la dirección del Nautilus se inflexionó en latitud hacia el sudoeste. Se puso rumbo al Océano Índico. ¿A dónde iba a llevarnos la fantasía del capitán Nemo? ¿Se dirigiría hacia las costas de Asia, o hacia las de Europa? Determinaciones poco probables en un hombre que rehuía los continentes habitados. Descendería, pues, hacia el sur, pasaría por el Cabo de Buena Esperanza y por el de Hornos hacia el polo antártico, o regresaría a aquellos mares del Pacífico en los que su Nautilus podía hallar una navegación fácil e independiente. Era esto algo que solo el porvenir podría decirnos. Tras haber bordeado los escollos de Cartier, de Hibernia, de Seringapatam y de Scott, últimos esfuerzos del elemento sólido contra el elemento líquido, el 14 de enero nos hallamos más allá de todo vestigio de tierra. La velocidad del Nautilus se redujo considerablemente, y muy caprichoso en su comportamiento, navegaba alternativamente en inmersión y en superficie. Durante este periodo del viaje, el capitán Nemo se entregó a interesantes experimentos sobre las diversas temperaturas del mar en capas diferentes. En condiciones normales, estos datos se obtienen por medio de instrumentos bastante complicados. Las informaciones que estos procuran son por lo menos dudosas, ya sean sondas termométricas cuyos cristales se rompen a menudo bajo la presión de las aguas, ya sean aparatos basados en la variación de resistencia de los metales a las corrientes eléctricas. Los resultados así obtenidos no pueden ser controlados con un rigor suficiente, pero el capitán Nemo podía permitirse ir por sí mismo a buscar la temperatura en las profundidades del mar, y su termómetro, puesto en comunicación con las diversas capas líquidas, le proporcionaba tan inmediata como seguramente los grados solicitados. Así es como, ya fuere sobrecargando sus depósitos, ya descendiendo oblicuamente por medio de sus planos inclinados, el Nautilus alcanzó sucesivamente profundidades de 3, 4, 5, 7, 9 y 10.000 metros, y el resultado definitivo de sus experimentos fue que, bajo todas las latitudes, el mar, a una profundidad de 1000 metros,
presentaba una temperatura constante de 4 grados y medio. Yo seguía tales estudios con el más vivo interés. El capitán Nemo ponía en ellos una verdadera pasión. A menudo me preguntaba yo con qué fin procedía él a esas observaciones. ¿Las hacía en beneficio de sus semejantes? No era probable que así fuera, pues, un día u otro, los resultados de sus trabajos debían perecer con él en algún mar ignorado, a menos que me destinara a mí el resultado de sus estudios. Pero eso significaría admitir que mi extraño viaje tendría un término, y ese término yo no lo veía. Fuera como fuese, el capitán Nemo me dio a conocer algunos datos por él obtenidos acerca de las densidades del agua en los principales mares del globo. De tal comunicación, deduje yo algo interesante a título personal, que no tenía carácter científico. Fue en la mañana del 15 de enero, cuando me hallaba paseando con el capitán por la plataforma. Me preguntó si conocía las diferentes densidades de las aguas marítimas. Le respondí negativamente, precisándole que la ciencia carecía de observaciones rigurosas sobre este punto. Yo he efectuado esas observaciones, y puedo certificar la certeza de las mismas. Bien, pero el Nautilus es un mundo aparte, y los secretos de los sabios no llegan a la Tierra. Tiene usted razón, señor profesor, me dijo tras algunos instantes de silencio. Es, efectivamente, un mundo aparte. Es tan extranjero a la Tierra como a los planetas que la acompañan en su viaje alrededor del Sol. Nunca se conocerán los trabajos de los sabios de Saturno o de Júpiter. Sin embargo, y puesto que el azar ha ligado nuestras vidas, voy a comunicarle el resultado de mis observaciones. Le escucho, capitán. Usted sabe, señor profesor, que el agua de mar es más densa que el agua dulce, pero esta densidad no es uniforme. En efecto, si se representara por la unidad, la densidad del agua dulce, hallaríamos 1,28 milésimas para las aguas del Atlántico, 1,26 milésimas para la del Pacífico, 1,30 milésimas para las del Mediterráneo. Pensé, así que se aventura por el Mediterráneo. 1,18 milésimas para las del Jónico y 1,29 milésimas para las del Adriático. Decididamente, el Nautilus no rehuía los mares frecuentados de Europa, y de ello inferí que podría llevarnos, tal vez en breve, hacia continentes más civilizados. Pensé que Ned Land acogería con gran satisfacción esta información. Durante varios días, nuestras jornadas transcurrieron en medio de experimentos de todas clases, tanto sobre los grados de salinidad de las aguas a diferentes profundidades como sobre su electrización, coloración y transparencia. Y en todos estos estudios, el capitán Nemo desplegó tanta ingeniosidad como amabilidad hacia mí. Pero luego, durante varios días consecutivos, no volví a verle y permanecí de nuevo aislado a bordo. El 16 de enero, el Nautilus pareció dormirse a unos metros tan solo bajo la superficie. Sus aparatos eléctricos no funcionaban, y su hélice inmóvil le dejaba errar al dictado de la corriente. Supuse que la tripulación se ocupaba de las reparaciones interiores, hechas necesarias por la violencia de los movimientos mecánicos de la máquina. Mis compañeros y yo fuimos entonces testigos de un curioso espectáculo. Los observatorios del salón estaban descubiertos, y como el fanal del Nautilus estaba apagado reinaba una vaga oscuridad en medio de las aguas. El cielo, tormentoso y cubierto de espesas nubes, daba una insuficiente claridad a las primeras capas del océano. Observaba yo el estado del mar en esas condiciones, en las que los más grandes peces aparecían como sombras apenas dibujadas. Cuando el Nautilus se halló súbitamente inundado de luz, creí en un primer momento que se había encendido el fanal, pero una rápida observación me hizo reconocer mi error. El Nautilus flotaba en medio de una capa fosforescente que, en la oscuridad, se hacía deslumbrante. El fenómeno era producido por miríadas de animales luminosos, cuyo brillo se acrecentaba al deslizarse sobre el casco metálico del aparato. Advertí entonces una serie de relámpagos en medio de las capas luminosas, como coladas de plomo fundido en un horno o masas metálicas llevadas a la incandescencia, de tal modo que, por contraste, algunas zonas luminosas parecían oscuras en ese medio ígneo que abolía la oscuridad. No, aquella luminosidad era muy diferente de la irradiación continua de nuestro alumbrado habitual. Había en ella una intensidad y un movimiento insólitos. Se diría una luz viva. Y viva era, puesto que emanaba de una infinita aglomeración de infusorios pelágicos, de las noctilucas miliares, verdaderos glóbulos de gelatina diáfana, provistos de un flagelo filiforme, de las que se ha llegado a contar hasta 25.000 en 30 centímetros cúbicos de agua. Su luminosidad se reforzaba con los resplandores propios de las medusas, de las asterias, de las aurelias, de los dátiles y de otros zoófitos fosforescentes, impregnados de las materias orgánicas procedentes del desove de los peces y descompuestas por el mar, y tal vez de las mucosidades secretadas por los peces. Durante varias horas, el Nautilus se bañó en aquella luz. Nuestra fascinación se hizo aún más intensa al ver grandes animales marinos evolucionar como salamandras. Viernes allí, en medio de ese fuego que no quema, unas marsopas rápidas y elegantes, infatigables payasos de los mares, y unos histióforos o espadones veleros, de 3 metros de longitud,
de quienes se dice que anuncian los huracanes, y que golpeaban, a veces, nuestros cristales con su formidable espada. Aparecieron luego peces más pequeños, entre ellos variados balistes, escombridos saltadores, nasones y otros muchos que rayaban de colores fulgurantes y zigzagueantes el agua luminosa. Era un espectáculo prodigioso, deslumbrante el de aquel fenómeno, cuya intensidad tal vez era acrecentada por alguna perturbación atmosférica. ¿Se estaba desencadenando acaso una tempestad en la superficie del océano? De ser así, el Nautilus, a unos cuantos metros de profundidad, no sentía su furor, y se mecía apaciblemente en medio de las aguas tranquilas. Así proseguía nuestro viaje, siempre amenizado por alguna nueva maravilla. Conseil observaba y clasificaba sus zoófitos, sus articulados, sus moluscos y sus peces. Los días pasaban rápidamente, ya no los contaba yo. Por su parte, Ned se entretenía tratando de variar la dieta de a bordo. Éramos unos verdaderos caracoles, ya acostumbrados a nuestro caparazón. Por eso puedo afirmar que es fácil llegar a ser un perfecto caracol. Así estábamos adaptados ya a una existencia que había llegado a parecernos fácil y natural, sin que apenas pudiéramos imaginar ya que existiera una vida diferente en la superficie de la Tierra, cuando sobrevino un acontecimiento que habría de recordarnos lo extraño de nuestra situación. El 18 de enero, el Nautilus se hallaba a 1050 de longitud y 150 de latitud meridional. El tiempo estaba tormentoso y agitado y duro el mar. Soplaba con fuerza el viento del este. En baja desde hacía varios días, el barómetro anunciaba tempestad. Había subido yo a la plataforma en el momento en que el segundo tomaba sus medidas de ángulos horarios. Esperaba yo oír, como siempre, la frase cotidiana, pero aquel día esa frase fue reemplazada por otra no menos incomprensible. Casi inmediatamente vi aparecer al capitán Nemo, quien, provisto de un catalejo, escrutó el horizonte. Durante algunos minutos, el capitán permaneció inmóvil en su contemplación. Luego, bajó su catalejo y cambió unas palabras con su segundo, quien parecía presa de una emoción que se esforzaba en vano por contener. El capitán Nemo, más dueño de sí, permanecía sereno. Daba la impresión de que oponía algunas objeciones a lo que decía el segundo, a juzgar, al menos, por la diferencia entre el tono y los gestos de ambos. Por mi parte, había mirado cuidadosamente en la dirección escrutada por el capitán Nemo, sin ver otra cosa que la nítida línea del horizonte en que se confundían el cielo y el mar. El capitán Nemo se paseaba de un extremo a otro de la plataforma, sin mirarme, tal vez sin verme. Su paso era seguro, pero menos regular que de costumbre. Se detenía de vez en cuando, y los brazos cruzados sobre el pecho, observaba el mar. ¿Qué podía buscar en ese inmenso espacio? El Nautilus se hallaba a varios centenares de millas de la costa más cercana. El segundo había tomado el catalejo con el que interrogaba obstinadamente al horizonte. Luego comenzó a ir y venir, dando muestras de una agitación nerviosa que contrastaba con la serenidad de su jefe. Parecía que el misterio iba a aclararse rápidamente, pues a una orden del capitán Nemo, la máquina desarrolló una mayor potencia imprimiendo a la hélice una rotación más rápida. En aquel momento, el segundo atrajo de nuevo la atención del capitán. Este suspendió su paseo y dirigió otra vez el catalejo hacia el punto indicado, observándolo detenidamente. Sumamente intrigado, descendí al salón y volví provisto del catalejo que solía yo usar. Tomando como soporte para el catalejo el saliente formado por el fanal, me disponía a observar a mi vez el punto indicado, cuando, antes incluso de que hubiera podido aplicar el ojo al ocular, se me arrancó brutalmente el instrumento de la mano. Al volverme vi al capitán Nemo ante mí, pero a un capitán Nemo irreconocible. Su fisonomía se había transfigurado. Sus ojos brillaban con un fulgor sombrío bajo su ceño fruncido. La boca descubría a medias sus dientes apretados. Su cuerpo, tenso, sus puños, cerrados, y su cabeza, replegada entre los hombros, denunciaban la violencia del odio que exhalaba su persona. Estaba inmóvil. Se le había caído mi catalejo de la mano y rodado a sus pies. Era yo quien sin querer había provocado ese acceso de cólera. ¿Acaso creía aquel incomprensible personaje que había sorprendido yo un secreto prohibido a los huéspedes del Nautilus? No debía ser yo el destinatario de su odio, puesto que no me miraba, y su atención seguía concentrada obstinadamente en aquel impenetrable punto del horizonte. El capitán Nemo recobró por fin el dominio de sí mismo. Su fisonomía, tan profundamente alterada, recuperó su calma habitual. Tras dirigir a su segundo algunas palabras en su idioma incomprensible, se volvió hacia mí y me dijo en un tono bastante imperioso: Señor Aronnax, voy a reclamar de usted el cumplimiento de uno de los compromisos que ha contraído conmigo. ¿De qué se trata, capitán? Tanto usted como sus compañeros deben aceptar que les encierre hasta el momento en que yo juzgue conveniente devolverles la libertad. Estamos en sus manos, le respondí, mirándole fijamente. ¿Pero puedo hacerle una pregunta? Ninguna, señor. Ante esta respuesta, no cabía discutir sino obedecer, puesto que toda resistencia hubiera sido imposible. Descendí al camarote de Ned Land,
y de Conseil, y les informé de la determinación del capitán. Fácil es imaginar la reacción del canadiense a esta comunicación, pero ni tan siquiera hubo tiempo para explicaciones. 4 hombres de la tripulación nos esperaban a la puerta, y nos condujeron a la celda en que habíamos pasado nuestra primera noche a bordo del Nautilus. Ned Land quiso protestar, pero la puerta se cerró tras él por toda respuesta. ¿Podría explicarnos el señor a qué se debe esto, y por qué? Preguntó Conseil. Referí a mis compañeros lo ocurrido. Lo que les sorprendió tanto como a mí les dejó a 2 velas. No podía apartar de mi mente el recuerdo de la extraña fisonomía del capitán Nemo, y sumido en un abismo de reflexiones, me perdía en las más absurdas hipótesis, incapaz de reunir 2 ideas lógicas, cuando Ned Land me sacó de mi concentración al decir, con tono de sorpresa, que el almuerzo estaba servido. En efecto, la mesa estaba puesta, lo que probaba que el capitán Nemo había ordenado servirla, al mismo tiempo que hacía acelerar la marcha del Nautilus. ¿Me permitiría el señor darle un consejo? Dijo Conseil. Sí, muchacho, el de que coma. Es prudente hacerlo, porque no sabemos lo que puede ocurrir. Tienes razón, Conseil. Desgraciadamente, dijo Ned Land, nos han dado el menú de a bordo. Amigo Ned, replicó Conseil, ¿qué diría entonces si nos hubieran dejado en ayunas? Este razonamiento bastó para callar al arponero. Nos sentamos a la mesa, y comimos en silencio. Yo comí muy poco. Conseil se forzó a hacerlo, por prudencia, y Ned Land, pese a sus protestas, no perdió bocado. Apenas habíamos terminado de almorzar, cuando se apagó el globo luminoso sumiéndonos en una oscuridad total. Ned Land no tardó en dormirse, y con gran sorpresa mía, Conseil cayó también en un profundo sopor. Me preguntaba, ¿qué era lo que había podido provocar en él esa imperiosa necesidad de dormir cuando me sentí yo invadido por una pesada somnolencia, que me hacía cerrar los ojos contra mi voluntad. Me sentía presa de una extraña alucinación. Era evidente que se nos había puesto en la comida alguna sustancia soporífera. Así pues, no bastaba infligirnos la prisión para ocultarnos los proyectos del capitán Nemo, sino que además había que narcotizarnos. Oí el ruido de las escotillas al cerrarse. Poco después cesaba el ligero movimiento de balanceo producido por las olas, lo que parecía indicar que el Nautilus se había sumergido. Imposible me fue resistir al sueño. Mi respiración se debilitaba. Sentí un frío mortal helar mis miembros cada vez más pesados, como paralizados. Mis párpados, pesados como el plomo, se cerraron sobre los ojos. Un sueño mórbido, poblado de alucinaciones, se apoderó de todo mi ser. Poco a poco fueron desapareciendo las visiones, y me quedé sumido en un total anonadamiento. 24. El reino del coral. Al día siguiente, me desperté con la cabeza singularmente despejada, y vi con sorpresa que me hallaba en mi camarote. Mis compañeros debían haber sido también reintegrados al suyo sin darse cuenta, como yo, ignoraban lo ocurrido en esa noche. Para desvelar el misterio, solo podía confiar en el azar de lo porvenir. La idea de salir del camarote me llevó a preguntarme si me hallaría preso o libre nuevamente. Libre por completo. Abrí la puerta, recorrí los pasillos y subí la escalera central. Las escotillas, cerradas la víspera, estaban abiertas. Llegué a la plataforma, donde ya estaban, esperándome, Ned y Conseil. A mis preguntas, respondieron diciendo que no sabían nada. Les había sorprendido hallarse en su camarote, al despertarse de un pesado sueño que no había dejado en ellos recuerdo alguno. El Nautilus estaba tan tranquilo y tan misterioso como siempre, navegando por la superficie de las olas a una marcha moderada. Nada parecía haber cambiado a bordo. Ned Land observaba el mar con sus ojos penetrantes. No había nada a la vista. El canadiense no señaló nada nuevo en el horizonte, ni vela, ni tierra. Soplaba una sonora brisa del oeste, que encrespaba el mar en largas olas, sometiendo al Nautilus a un sensible balanceo. Tras haber renovado su aire, el Nautilus se sumergió a una profundidad media de 15 metros, al objeto, al parecer, de poder emerger rápidamente a la superficie, operación que contra toda costumbre, se practicó en varias ocasiones durante aquella jornada del 19 de enero. En todas ellas, el segundo subía a la plataforma, y pronunciaba su frase habitual. El capitán Nemo no apareció durante toda la mañana. El único miembro de la tripulación a quien vi fue al Steward, que me sirvió la comida con su exactitud y mutismo de costumbre. Hacia las 2 de la tarde, me hallaba en el salón, ocupado en clasificar mis notas, cuando apareció el capitán. A mi saludo, respondió con una inclinación casi imperceptible, sin dirigirme la palabra. Volví a mi trabajo, esperando que me diera quizá alguna explicación sobre los acontecimientos de la noche anterior, pero no me dijo nada. Le miré. Su rostro denunciaba la fatiga. Sus ojos enrojecidos no habían sido refrescados por el sueño. Toda su fisonomía expresaba una profunda tristeza, un sentimiento de pesadumbre real. Iba y venía, se sentaba y se incorporaba, tomaba un libro al azar para dejarlo enseguida, consultaba sus instrumentos sin tomar notas como solía, y parecía no poder estar quieto ni un instante. Al fin se acercó a mí y me dijo: ¿Es usted médico, señor Aronnax? Era tan inesperada su pregunta, que me quedé mirándole sin responder. ¿Es usted médico?
repitió. Sé que algunos de sus colegas han hecho estudios de medicina, como Gratiolet, Moquintandon y otros. En efecto, dije, soy médico, y he practicado durante varios años como interno de hospitales, antes de entrar en el museo. Bien, muy bien. Mi respuesta satisfizo evidentemente al capitán Nemo. Ignorando cuáles pudieran ser sus intenciones, esperé que me hiciera nuevas preguntas, reservándome para responderle según las circunstancias. Señora Aronnax, ¿aceptaría usted asistir a uno de mis hombres? ¿Tiene usted un enfermo? Sí, estoy a su disposición. Sígame. Debo confesar que me sentí excitado. No sé por qué veía yo una cierta conexión entre la enfermedad de uno de los tripulantes y los acontecimientos de la víspera, y este misterio me preocupaba casi tanto como el enfermo. El capitán Nemo me condujo a la popa del Nautilus, y me hizo entrar en un camarote en el que sobre un lecho yacía un hombre de unos 40 años de edad, de aspecto enérgico. Era un verdadero prototipo del anglosajón. Al inclinarme sobre él vi que no era simplemente un enfermo, sino un herido. Su cabeza, envuelta en vendajes sanguinolentos, reposaba sobre una doble almohada. Le retiré el vendaje. El herido me miraba fijamente, sin proferir una sola queja. La herida era horrible. El cráneo, machacado por un instrumento contundente, dejaba el cerebro al descubierto. La sustancia cerebral había sufrido una profunda atrición, y se habían producido unos cuajarones sanguíneos con un color parecido al de las heces del vino. Había a la vez contusión y conmoción cerebrales. La respiración del enfermo era lenta. Su rostro estaba agitado por espasmódicas contracciones musculares. La flegmasía cerebral era completa, y provocaba ya la parálisis de la sensibilidad y del movimiento. El pulso del herido era intermitente. Comenzaban a enfriarse las extremidades del cuerpo. Comprendí que la muerte se acercaba sin que fuera posible hacer nada por impedirlo. Tras haber vendado al herido, me dirigí al capitán Nemo. ¿Cómo se ha producido esta herida? ¿Qué puede importar eso? Respondió evasivamente el capitán. Un choque del Nautilus ha roto una de las palancas de la maquinaria y herido a este hombre. Pero, dígame, ¿cómo está? Al ver mi vacilación en responder, el capitán me dijo, puede usted hablar libremente. Este hombre no comprende el francés. Miré nuevamente al herido y respondí, va a morir de aquí a 2 horas. No hay nada que hacer. Nada. Pude ver cómo se crispaban las manos del capitán Nemo, y cómo brotaban las lágrimas de sus ojos, que yo no hubiera creído hechos para llorar. Durante algunos momentos seguí observando al agonizante, cuya palidez iba aumentando bajo la luz eléctrica que iluminaba su lecho mortal. Miraba su rostro inteligente, surcado de prematuras arrugas labradas, tal vez hacía tiempo por la desgracia, sino por la miseria. Trataba de sorprender el secreto de su vida en las últimas palabras que pudieran dejar escapar sus labios. Puede usted retirarse, señor Aronnax, me dijo el capitán Nemo. Dejé al capitán en el camarote del agonizante y volví al mío, muy emocionado por aquella escena. Durante todo el día, me sentí agitado por siniestros presentimientos. Dormí mal aquella noche, y en los momentos de duermevela creí oír lejanos suspiros, y algo así como una fúnebre salmodia. ¿Sería aquello una plegaria de difuntos en esa lengua que yo no podía comprender?